Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos a esta presentación en la cual se va a hacer un repaso, sobre todo, en la restauración del reloj mecánico del Archivo Histórico Provincial de la ciudad de León y su contexto en la serie de relojes públicos de la propia ciudad de León, en el contexto de los encontrados en la comunidad autónoma. La primera parte de esta exposición va a versar precisamente en la restauración de este reloj público que se encontraba en lo que venía siendo la antigua cárcel de la ciudad de León, restaurado a partir del año 2019 y expuesto en septiembre del 2020. Y como les decía, pues a través de un proceso de restauración se ha expuesto y está funcionando en el propio hall del propio Archivo Histórico Provincial. Bueno, lo primero, comentar un poco la situación del edificio donde se asienta, la fachada del propio Archivo Histórico, cárcel, castillo de la ciudad de León. Justamente en esta fachada, en la parte superior, en su momento, en el año 1885, se colocó un reloj mecánico por parte del relojero Antonio Canseco. Esta intervención pues se llevó a cabo la instalación de una pequeña maquinaria con sistemas de minutería y sonería y la instalación también en la parte superior de una campana de hierro. Con esto pues se regulaban los tramos horarios tanto de los presos de la cárcel como de los vecinos del barrio Anejo. Adentrándonos un poco, metiéndonos un poco en harina respecto al asunto, así se encontraba el reloj en el año 2018, en junio de 2018. Con la tesis que estoy ahora realizando con la Universidad de Valladolid, que trata sobre, vamos a decir que el estudio de las maquinarias de reloj y las campanas asociadas a los mismos en la comunidad, relojes existentes por otra parte, al estudiar el del archivo histórico nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta en este caso de cómo estaba conservado este reloj. En la fotografía pues pueden ver pues que el tiempo había básicamente pasado por él, estaba muy sucio, algunas piezas también faltaban y había que hacerle pues diferentes arreglos y otras composturas. Se observa también de que había sido maltratado, es decir, que el reloj en su momento, en los años 70, quedó inutilizado y después pues se almacenó, y milagrosamente se ha almacenado en el propio archivo histórico. Algún detalle, por ejemplo, del estado de lo que tenía el propio reloj, pues podemos ver las piezas que estaban también rotas, el estado de deterioro en general, diferentes manchas de aceite de diferentes tipos de aceite, al fin y al cabo, todos esos aceites que le habían echado al reloj a lo largo de la historia para que hubiese funcionado. Y una vez que se transmitió una propuesta de restauración, quedó aceptada dicha propuesta y se empezó con la propia restauración. Lo primero pues fue cargado este reloj en vehículo para ser trasladado hasta Peñafiel, en el lugar donde se ha restaurado, y como podéis ver en el maletero del vehículo, sobra decir que el reloj es un reloj pequeño, aproximadamente de unos 50 kilos de peso, y es verdad que para todo vamos a decir que transporte y montaje del mismo era bastante fácil porque el peso de la propia maquinaria pues no era muy grande. Una vez trasladado hasta Peñafiel, se hizo, vamos a decir, que un reportaje fotográfico del mismo, porque una vez que está montado el reloj se va a proceder a desmontarle, y cuando se vaya a volver otra vez a montar, una vez restaurado, pues las piezas tienen que ir en su sitio y no tienen que sobrar ni faltar alguna pieza. Entonces se observaban, como les decía, pues también las diferentes deficiencias. La esfera de control de la maquinaria estaba rota también por alguna de las partes, la porcelana se había saltado en alguno de los puntos,
y como pueden ver, pues también faltaban las agujas de las horas y de los minutos. De la misma manera, pues faltaban algunas tuercas, el estado del deterioro general era bastante importante y lo que había que añadir también la capa de óxido que tenía, aunque el reloj es verdad que había sido pintado a lo largo del tiempo. El reloj tenía también varias capas de pintura en origen. Parece ser que estos relojes fabricados una vez en Francia se les daba con una pintura de color negro, pero Antonio Canseco muchos de ellos les pintaba también de color verde, que era el caso del reloj del archivo histórico. Entonces, una vez vamos a decir que fue restaurado, que fueron quitadas estas primeras capas, pues apareció el color verde original. El reloj, vamos a decir que está compuesto por un pequeño bastidor en el cual se asientan dos pletinas y luego diferentes cojinetes. Vamos a decir que si lo partimos desde la mitad, una de las partes es la sonería y la otra parte es la minutería. Es decir, una parte controla el tiempo de la maquinaria y la otra parte es la sonería, en la cual se ejecutan las campanadas en los diferentes tramos horarios. Para separar, vamos a decir, de todo el conjunto cojinetes de bronce con piezas de hierro, todas tuvieron que ser quitadas de las diferentes pletinas, raspando un poco, sobre todo en alguna de las pletinas, como pueden ver en la foto, iban apareciendo diferentes capas de color, pero la capa verde era una de las más importantes y por eso se optó en conservarla de este mismo color. Una vez desmontado, el reloj pues, se dispuso para poder chorrearle con arena, con chorro de arena suave. Con este chorro, tanto ejes, péndulos, pletinas, transmisiones y demás, quedaban muy limpias para que en el reloj nunca vamos a decir que se produjese la oxidación. Entonces con esto pues quedaba el reloj bastante protegido. Hay algunas de las piezas, por ejemplo esta pieza que vemos en esta parte de la derecha, que todavía tiene el color negro y el color verde. Muchas veces el color verde pues lo daban a broche una vez instalado. Pero aquí es verdad que en esta foto se puede observar muy bien el gris, que es la parte, vamos a decir, del centro hacia la derecha, una vez chorreado con el chorro de arena, y por otra parte en la parte de la izquierda es el color verde original que tenía, y como pueden ver pues también había partes en las cuales había salido ya incluso el óxido. Bueno, una vez hecho el chorreado en arena, nos dispusimos a hacer el caballete, un caballete de madera, sencillo también, pero a la vez pues vamos a decir que un poco ornamentado, con el cual queda la maquinaria puesta aproximadamente como a 1,30 m, 1,40 m de altura. Sobre el mismo queda puesta la maquinaria más o menos a la altura de los ojos, y este armazón de madera soporta lo que viene siendo la propia maquinaria y hace también de pozo de pesas, es decir, hay un espacio hasta el suelo en el cual las pesas pueden ser colgadas, y con esto pues pueden ponerse en funcionamiento la maquinaria del reloj. Y bueno, pues así quedó, para que se hagan una idea, el bastidor de este propio reloj y algunas de las pletinas. Quedó con este color verde carruaje. Con esto el reloj está completamente protegido para todos los agentes externos. Luego también aquí podemos ver dos ruedas contaderas, que son las ruedas en las cuales se van sumando las campanadas del reloj. La rueda del reloj del archivo histórico es la superior y está comparada con otra rueda de otro reloj mecánico que en este momento teníamos comprado, que es el reloj de Zazuar, que está en la provincia de Burgos. Pero para que se haga una idea, la rueda superior, que es del reloj del archivo histórico 1885, el de la rueda del reloj inferior, que es el de Zazuar, que es del año 1849, se pueden hacer idea de que en estas épocas pues estaban practicando este tipo de instalación de la rueda contadera. Por otra parte, las ruedas de bronce también tenían pues restos aparte del deterioro, tenían restos de aceite, incluso de hasta, vamos a decir que hasta petróleo, porque estas capas vamos a decir que todos de aceites y demás, todo con muchos grumos,
habían quedado prácticamente solidificadas y por eso tuvieron que quitarse muy poco a poco también con destornilladores y con punzones. Aún así se dieron diferentes capas de ácido diluido. Con esto pues íbamos quitando poco a poco las capas de ácido y con esto se conseguía recuperar el color del bronce, del latón. Aquí ya más o menos ya podemos ver cómo estaba el reloj ensamblado, el esqueleto. Y aquí se empezaban pues a hacer las diferentes pruebas para que tanto minutería como sonería fuesen funcionando. Aquí, por ejemplo, no se puede observar en la foto que no está colocada todavía la esfera de control, que es una esfera pequeñita que tenemos justamente aquí en el centro de la maquinaria. Con esta esfera de control se conseguía que la hora que marcaba el reloj en la parte exterior, si no se pudiese ver desde el interior, con esto se podía controlar desde el interior. En el caso del archivo histórico es verdad que hay una esfera que es, vamos a decir, transparente, entonces sí que se podía ver la hora que hay afuera, pero en otras partes las esferas son opacas, de chapa, y no se observa la hora que hay en la parte. Por eso la esfera de control, por lo que tiene, vamos a decir que su misión es decirnos la hora de la propia maquinaria. Una vez instalada, también se adquirió una nueva, es del mismo material que la que había antes, es de una chapa de hierro con una parte esmaltada y se colocó en el mismo sitio. Y después se colocaron las agujas se hicieron a diseño. Y después estas agujas es verdad que nos han valido para otros relojes, como por ejemplo el de Villanueva de los Infantes, que está en la provincia de Valladolid, que también en su momento pues quedaron las agujas. Estas agujas pues como es una de las partes, vamos a decir que más endebles de una maquinaria, pues muchas veces se acababan rompiendo con el paso del tiempo. Aquí podemos ver una comparativa entre cómo vino el reloj en origen y cómo estaba quedando en su momento. Y también, como pueden ver, pues las diferentes esferas de control pues también sin sus respectivas agujas. Como pueden ver, pues es un cambio notable. He hablado antes del reloj de Villanueva de los Infantes, pues es este que tenemos. Es otro reloj de Canseco que también se colocó en el mismo año del reloj del Archivo Histórico Provincial. Villanueva de los Infantes es una población de la provincia de Valladolid, que se encuentra en el valle del Esgueva. Y Antonio Canseco también colocó allí la maquinaria, es un pelín más grande que la que hay en el archivo histórico, también tenía su misma función, los venterones en la parte superior, la esfera de control en el centro, y es verdad que también se colocó una campana. Aquí tenemos también una fotografía de uno de los relojes públicos que tenemos en León, que es el reloj de la Casa Botines. En el inventario que remitió Antonio Canseco a los diferentes ayuntamientos en el año 1896, uno de ellos localizado en el ayuntamiento de Aguilafuente, en la provincia de Segovia. Precisamente en la provincia de León, uno de los epígrafes que llevaba era León, casa de Fernández y Andrés, que fue la Casa Botines, que es la casa, en este caso la Casa Botines. Y este reloj fue instalado en el año 1894. Un reloj más pequeño todavía que el del Archivo Histórico Provincial, y es verdad que va a ser también restaurado por nuestra parte. Por ejemplo, en el reloj de la Casa Botines se puede ver una de las innovaciones que incluía Antonio Canseco en sus relojes. Vamos a hablar sucintamente de ellas. Una de ellas era el escape por ejemplo, y suspensión de clavija. Esta suspensión de clavija, en vez de tener, vamos a decir que un escape en suspensión de dos pequeñas plaquitas de acero flexible, pues en dos pequeños pernios de bronce, vamos a decir que hechos con una pequeña inclinación triangular hacia la parte inferior, se colocaba una cuchilla y con esto pues se sostenía el vaivén del péndulo del propio reloj. Aquí, por ejemplo, podemos ver uno de ellos. Este reloj, por ejemplo, está en funcionamiento y está en Casavieja, en el sur de la provincia de Ávila. Y este otro reloj pues también es similar al del archivo histórico, que es el reloj del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor, que está en la provincia de Segovia. Presumiblemente también fue colocado por Antonio Canseco, pero todavía no se ha investigado vamos a decir que la datación del
del mismo, pero en este caso corresponde a los modelos colocados por Antonio Canseco, que a su vez eran adquiridos a Arsène Crétin, que era un relojero de la localidad de Morez de Ullura en Francia. Otro reloj un poco más grande, también de las mismas características, es el que está en Villarramiel, en la provincia de Palencia. Es un reloj que está bastante descuidado, pero que está prácticamente entero. También tiene vamos a decir que el péndulo con sistema de cuchilla. Y se encuentra en la torre parroquial de esta población de la provincia de Palencia. Y otro reloj también con el color verde, característico de estos relojes de Antonio Canseco, es el que hay en la Chancillería de Olmedo, está en la provincia de Valladolid. Este reloj fue colocado en el año 1889 y también de la misma manera podemos ver de que una de las innovaciones presumiblemente atribuidas a Antonio Canseco era, pues, aparte de la suspensión en cuchilla, la traslación del péndulo en vez de la parte trasera de la propia maquinaria, hacia la parte delantera. Aquí se puede ver, por ejemplo, que en la parte central del reloj, justamente pegando por encima de la esfera de control, tenemos, vamos a decir, que el vástago del péndulo. Esta traslación pues tuvo, vamos a decir, que diferentes efectos artísticos, porque Antonio Canseco luego con el tiempo no le agradó que la esfera de control estuviese bloqueada visualmente por el péndulo en la parte frontal. Entonces, en algunos relojes después ya lo que hizo fue, sobre la propia varilla del péndulo, hizo una especie de, vamos a decir, de cartela circular con trabajo de forja, de fundido, en el cual se observaba pues toda entera la esfera de control de la maquinaria. Esta pieza que están viendo ahora es el reloj que hay en el Ayuntamiento de Turégano, también en la provincia de Segovia. Antonio Canseco también, es verdad que en muchos de los relojes anteriores, en las fotografías que hemos visto, también colocaba un número de serie en las propias maquinarias. En las más tempranas no se conserva, por ejemplo, es el caso del Archivo Histórico Provincial, que no sabemos qué número de serie llevaba. Sí que sabemos, por ejemplo, el número de serie que llevaba la campana, porque las campanas también eran encargadas a un fundidor de Madrid que se llamaba Juan Bou. Entonces este fundidor lo que hacía era encargaba las campanas vendía las campanas a Antonio Canseco, y este hombre pues también las ponía un número de serie en cada una. Bueno, hemos estado hablando también en la foto de la derecha del péndulo, con esta pequeña carátula circular en el medio para poderse observar la esfera de control, que es del Ayuntamiento de Casillas, que también está en el sur de Ávila y en el cual también hemos hecho alguna intervención. En la foto del reloj de la izquierda se puede observar otra de las innovaciones que utilizó Antonio Canseco, que es la utilización de un escape de doble tramo. Con esto pues vamos a decir que el áncora, que es una clavija que van introduciéndose en los diferentes tramos del escape, es decir, en los diferentes resortes que están en el interior de esta rueda de escape, pues haciendo un escape de doble tramo se conseguía que el desgaste fuese al 50%, la mitad del mismo. Porque si vamos a decir que en los escapes de tramo normal, por cada tramo pasa dos veces, en cambio si hay un escape de doble tramo, pues solo pasa la clavija por una de las mismas ocasiones. Bueno, adentrándonos también en el caso de la sonería, que es parte importante en que un reloj pues sea oído desde la propia calle, si no estamos en el mismo sitio o al pie del propio edificio. Pues Antonio Canseco también se valió de unas estructuras creadas al efecto, sobre todo hechas en hierro fundido. En el caso, por ejemplo, del archivo histórico, pues se trata de dos pilares de hierro fundido, un tramo recto y después diferentes jarrones a los lados, unas pequeñas pletinas en forma triangular, en la cual ponían, pues también se puede observar todavía en el momento, año 1885, y la firma del mismo de Canseco. Algunas de estas pletinas pues eran encargadas también al mismo fundidor de las propias campanas, que era Juan Bou de Madrid, que también tenía, aparte de ello, pues fundición de diferentes piezas de metal, sobre todo de hierro. Pero algunos de los tramos rectos
en los cuales eran colgadas las diferentes campanas, se ha observado también las marcas de diferentes fundidores, tanto de Asturias como de la ciudad de Bilbao. Podemos ver, por ejemplo, otro armazón típico de hierro. Este caso es el de Moraleja del Vino, que está en la provincia de Zamora, que contiene la campana del reloj. Pues según el dinero que tuviese el ayuntamiento, pues pueden encargar uno u otro armazón. Y pues estos armazones, pues como pueden ver, tienen diferentes trabajos. Todas las piezas son de fundido. Algunas de ellas también es verdad que tienen trabajo de forja, pero prácticamente todas las mismas están hechas en fundido. Y pues es un templete en el cual contiene la campana. También se puede observar a la derecha el mazo por gravedad del reloj. Con este mazo pues conseguía de que la campana pues pudiese ser percutida a las diferentes horas que diese el reloj. Y volviendo otra vez en el caso del Archivo Histórico Provincial, que es esta campana que podemos ver en la imagen, Juan Bou, el fundidor de Madrid, vamos a decir que hacía las campanas de diferente forma, vamos a decir lo que de diferente forma, pero con la misma decoración. La decoración era en la primera parte de las campanas encontradas, vamos a decir que 1881 a 1890 es una decoración muy parca, con cordones en el tercio. En este caso son 3, que son los que se observan en la parte superior, y 2 pares de cordones en el medio pie, que es la parte inferior. En el caso de la campana del Archivo Histórico pone Juan Bou, Madrid, año 1885, y el número de serie. Y esta campana, pues también aparte de ello, puede ser percutida con el mazo de hierro auxiliar también, en el cual se aprovechaba el reloj para dar las diferentes horas, o un badajo en la parte inferior. Este badajo pues se utilizaba con campana para repique, para avisar si había cualquier incendio o cualquier otra alerta de tipo civil en este barrio en el que está incluido el archivo histórico. En Castilla y León hay diferentes campanas de Juan Bou, aproximadamente como una veintena de ellas, todas ellas asociadas a los relojes de Canseco en la mayor parte de las ocasiones. Por ejemplo, aquí tenemos la campana torera, que se llama así porque en su momento anunciaba la salida de los toros, y por ejemplo está en Carvajales de Alba, es un pueblo de la provincia de Zamora. Esta campana quedó desalojada de su lugar original y fue colocada en la fuente de la Plaza Mayor, y como pueden ver pues está puesto este cartel de la campana torera. Hay otras campanas toreras que también se llaman, por ejemplo la que está en Fermosella, y que avisa pues eso de las diferentes salidas de los novillos. Y ahora también quiero acordarme, por ejemplo, de la famosa campana del Ayuntamiento de Cerro Rodrigo, que también avisa tanto cuando es el chupinazo, cuando se inauguran las fiestas del carnaval, como la entrada y la salida de los toros de la propia plaza, de la Plaza Mayor. Como les decía, las formas de Juan Bou no estaban específicas, no seguían un modelo concreto, porque, por ejemplo, el Archivo Histórico es una campana un poco más pequeña, quizás la parte superior es un poco más estrecha y la parte inferior un poco más ancha, pero en el caso de la campana de Morón de Almazán, que está en la provincia de Soria, se puede ver que es una campana mucho más ancha, que ya va queriendo imitar un poco a las campanas de forma romana. En este caso también pone Juan Bou, Madrid, 1881, pero las primeras campanas de Juan Bou no utilizaron en su momento un número de serie, no estaban seriadas. Y pueden ver también de que está sentada pues en unas vigas de hierro también, con trabajo de forja, y aparte de ello con decoraciones en hierro fundido. Sin ir más lejos, también la campana de Sardón de Duero está en la provincia de Valladolid, y es de un año antes que la campana del Archivo Histórico Provincial de León, es 1884. Bueno, pues en la ciudad de León, aparte del reloj del Archivo Histórico, el reloj de la Casa Botines, también había un gran reloj en el Ayuntamiento Viejo, ahora se llama Ayuntamiento Viejo de la propia ciudad. Este reloj pues tenía una esfera de fachada en lo alto de la propia fachada del ayuntamiento. Estaba provisto en su momento de 2 campanas, que son las que pueden ver en la parte superior. La campana que está en la parte inferior, siguiendo vamos a decir que el modelo en una disposición triangular, campana de horas abajo y campana de cuartos arriba. La parte inferior pues anunciaba el sonido de las horas enteras y repetición del propio reloj, y la de arriba se ejecutaba cada 15 minutos.
Aquí tenemos una foto con el zoom de tanto esfera del reloj y pequeño templete también de hierro forjado, el cual queda algo del mismo en la actualidad, y las dos campanas del reloj. También se puede ver por la parte de atrás, vamos a decir que las dos partes en las cuales estaban el mazo de hierro por gravedad que hacía sonido de las propias campanas del reloj. Tampoco hay que perder de vista que tanto la instalación del reloj del Ayuntamiento Viejo como la del Hospicio Antiguo de León, que es la foto que ahora se está observando, correspondía más o menos a una instalación de esta época, justamente de finales del siglo XIX. Y en este caso, en el hospicio, pues el reloj tenía dos campanas de cuartos y una horaria, que es la que está en el medio, y las dos de cuartos, las que están a los lados. El reloj actual que hay en el Ayuntamiento Viejo de León es un reloj que se utilizaba en los andenes de las estaciones de tren. Es decir, eso es un reloj que se utilizaba para minutería. En este caso estaba conectado con la esfera que se puede ver en la parte exterior. Después, con el tiempo, pues no se quiso poner la sonería, y están las campanas del propio ayuntamiento que no tienen en la actualidad ninguna sonería, no suenan en su momento. Y en la fotografía pues pueden observar el interior de esta pequeña maquinaria. El áncora, el escape, las unas ruedas que están en el centro, segunda, tercera rueda, y la rueda imperial, que es donde carga la cuerda del barrilete. Haciendo también zoom sobre la esfera del reloj del ayuntamiento, se puede ver que toda ella pues a lo mejor puede corresponder a la propia factura del reloj original en su momento, de finales del siglo XIX. La parte inferior del mismo pues se pueden observar dos leones que están portando dos orbes, y también se puede ver un vellocino de oro que cuelga a la mitad. Esto hace suponer con una cierta probabilidad de que hay un escudo pues, de la época, seguramente que o bien de los Austrias o bien de los Borbones, y que en su momento pues fue quitado y se colocó esta esfera de reloj. Observando quizás la numeración, podemos observar el número 4. Tradicionalmente el 4 de esta forma no se colocaba, es decir, con un palo y una V, simplemente se ponían los cuatro palos. Con esto, pues una de las teorías que se tienen de la colocación de los 4 palos en número 4 es que si de 12 números que tiene la esfera, vamos a decir que en 4 de ellos solo son palos, en otros 4 hay Vs y en otros 4 hay X. Con esto pues se conseguía por lo menos, vamos a decir que una cierta similitud entre los 3 tipos de numeración empleada en la propia maquinaria. Y lo único observar que las dos saetas del propio reloj recuerdan poderosamente a las que en este caso estuvo en el reloj del Hospicio Provincial. No se sabe si se trasladó, pero bueno, en el momento las agujas sí que corresponden a esta instalación. Y aquí también, como se puede observar, pues otra imagen, y en este caso pues es una imagen quizás de los años 50, aproximadamente 40-50, pero solo se tocaba la campana superior, es decir, la de cuartos. Quizás aquí ya cambiado la maquinaria de reloj, que por otra parte no es la que se conserva en la actualidad. Y esta es la maquinaria que está dentro del Ayuntamiento de León, del Ayuntamiento Viejo de León. Es un reloj de pared, en la parte superior está la maquinaria, y se puede observar también que, aparte del péndulo, que es esta varilla que está en el medio, también tiene asociado un pequeño peso, que es el que va moviendo las agujas. En el péndulo hace aparición la palabra Murua, Vitoria, que correspondía a la fábrica de relojes de Viuda de Murua, que estaba en la propia ciudad de Vitoria. Que si nos adentramos con los primeros relojeros, en este caso Ignacio Murua, a partir de 1850 hace relojes en esta ciudad. Lo suceden sus hijos, y después uno de los hijos de Ignacio Murua, Ignacio también llamado así, la mujer, que es viuda de Murua, pues continúa hasta los años 70. Luego, en los años 90 desaparece esta empresa, está extinta en la actualidad, y corresponde pues a este modelo, que es un reloj movimiento. Es un reloj muy pequeñito
que en este caso servía solamente para anunciar el paso del tiempo, que se podía acoplar hasta 4 esferas en la parte externa del edificio donde se fuese a poner, y pues, como les decía, un reloj muy pequeño, y solo tenía esta función, no tenía la función de sonería. Esta hoja se sacó del Ayuntamiento de Berlangas de Roa, del Archivo Histórico Municipal de esta población de Burgos. También volviendo otra vez al Ayuntamiento Viejo de la ciudad de León, podemos observar, aparte de los diferentes reposteros heráldicos del momento, años 50, años 40, 50, que la parte superior de la esfera pone relojería iris. En este caso, pues, era una esfera seguramente que de metacrilato o de cristal, y en ella pues se conservan las agujas todavía de esta época. Haciendo zoom sobre las campanas, se puede observar que todavía quedan los pilares originales vamos a decir que de fundición, y sobre ellos es verdad que ha habido un trabajo de modificación en forja, en el cual se ha colocado en la parte inferior la campana de horas y en la parte superior la campana de los cuartos. Metiendo mucho más zoom sobre la campana, en una de ellas una pequeña cartelita justamente antes del medio pie, se puede observar que hay una pequeña inscripción que pone 10 me fundió, aparte de lo superior que pone me hizo el Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de León en el año 1863, que es cuando se fundieron estas dos campanas. Pues bien, este 10 corresponde a Nicolás María Díez Pellón, que era un campanero de origen cántabro, como la mayoría de campaneros en las tierras de Castilla y León y en muchas de España, que tuvo la instalación vamos a decir que de numerosas campanas asociadas a los relojes también de Eugenio Díez, de relojero de la ciudad de Palencia, y que estuvo durante unos años asentado en la localidad de Puente Villarente, donde hacía las fundiciones, conjuntamente con su hermano segundo y con otro compañero que era Alejo San Miguel. Bueno, otro de los relojes importantes de la ciudad de León es el situado en la catedral. Tampoco se va a hablar del proceso evolutivo en el cual hay un reloj ya desde finales de la Edad Media, uno ya documentado con ciertas, vamos a decir que con ciertas garantías de que fuese un reloj. El que hay en la actualidad es un reloj que corresponde a la última parte del siglo XVIII y fue colocado por Ramón Durán, que era un relojero de la ciudad de Madrid. Este reloj, pues es verdad que en el 92, creo recordar, fue restaurado por la empresa Rolex. Entonces, con ese ánimo de querer poner un reloj más o menos medieval, porque se conservaba una esfera de 24 horas en el interior de la catedral, se apeó en este caso la antigua, se hizo una nueva y ha quedado en la actualidad con una esfera con una saeta y con una esfera de un reloj de 24 horas, cuando en origen el de Ramón Durán pues solo contenía 12, que es el que pueden ver en la fotografía. La esfera original se conserva en el claustro de la catedral. También tienen dos pequeños autómatas que parece que en su momento estuvieron asociados con el toque del reloj. Seguramente que con el toque del reloj, vamos a decir que la parte interior de este reloj, porque también había la parte externa. Esto recuerda tanto el león como el guerrero, vamos a decir que y a un negrito también, que estos tres personajes también colocados en el interior de la catedral de Palencia. Son autómatas los cuales que vamos a decir que con el sistema de sonería del propio reloj, que tenía un cierto movimiento, los artistas podían mover vida a diferentes autómatas, y con esto pues el reloj se hacía mucho más vistoso. Y sin ir más lejos también se puede mencionar pues el papamoscas de la catedral de Burgos, también muy famoso, o los dos maragatos del ayuntamiento de Astorga, aquí en la propia provincia de León, aunque también se han observado en otros lugares, como por ejemplo los dos bercianos que están en el ayuntamiento en la casa, en este caso en la Casa de Cultura de la localidad de Toreno. Algunas de las fotografías realizadas en este caso al reloj por el doctor Jorge Martínez Montero, se puede ver en una de ellas una inscripción que tiene, pues que nos data el reloj. En este caso es el año 1888 y dice: en el pretil del Real Palacio de Madrid me hizo don Ramón Durán,
natural de él, socio de mérito de la Real Sociedad de esta ciudad. Pues con esto, por lo menos, con esta breve inscripción quedaba seriado y por lo menos datado este reloj. Una foto frontal de la propia maquinaria, vemos que es una maquinaria que tiene una base cuadrangular, y sobre esta base cuadrangular están separados tanto la minutería como la sonería. En este caso, la parte que estamos viendo en la fotografía corresponde a la parte de la minutería. En una de las partes podemos ver la rueda imperial, también la rueda remontadera, en la cual se puede remontar manualmente el propio reloj, las transmisiones a la propia esfera actual del reloj con la mano, y aquí a la derecha se puede ver el péndulo colgado en una de las pletinas en la cual está puesta la inscripción. Por la parte de atrás pues se puede ver el áncora, exposición triangular, y el escape. Por otra parte, el reloj conservado en la Catedral de León recuerda algunas de las partes, por ejemplo, al reloj mecánico de la Catedral de Salamanca. Todavía no ha sido fechado, pero si vamos a decir que podemos hacer similitudes entre la instalación de unas maquinarias y otras, pues podemos fecharle quizás en la primera parte del siglo XIX o quizás en la última parte del XVIII. Este reloj de la Catedral de Salamanca se puede visitar porque la torre de la misma está abierta en este caso al público. Y hay dos relojes cercanos a la ciudad de León que comparten similitudes con el reloj instalado en la catedral. En este caso es el reloj del Ayuntamiento de Astorga, que si bien recuerdo es de principios del siglo XIX, y en una de las condiciones de dicho reloj se dice que ha de ser igual que el que hay en la propia catedral. Y más o menos es un reloj parecido, pero no es el mismo, porque aunque sí es que es verdad que la base es cuadrangular, los dos trenes, tanto el de sonería como el de minutería, son ligeramente más alargados que en el reloj catedralicio de la ciudad. También los dos están datados. Y precisamente podemos observar en la foto, en el frente, podemos observar el áncora y el escape, y el péndulo que cuelga en esta parte de la derecha. Y en la otra parte, pues el sistema de la minutería, que está justamente el de la sonería, que está en la parte de atrás. El mismo reloj se instaló en la Catedral de Astorga, y este, que es el del Ayuntamiento, que está perfectamente restaurado, se puede observar en el Museo de Relojes de Astorga. Es una colección que tiene José Ramos. Este relojero fue el que lo restauró en su momento y está allí, en este museo. Hay diferentes relojes siguiendo este mismo modelo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Avanzando muchos kilómetros de León podemos observar este que está en la iglesia de Abades, es en la provincia de Segovia. Este está datado justamente a mediados del siglo XVIII. Muchas veces los relojeros, cuando fabricaban un reloj, veían que era factible, no le aprovechaban y no le hacían diferentes innovaciones, porque hay que partir del pragmatismo. Si una cosa funciona, pues dejarlo como está. Entonces esta fotografía corresponde a este reloj de Abades. Y aquí también hay una fotografía de otro reloj también muy famoso en su momento, que fue el reloj de Cuéllar, porque el primer reloj de Cuéllar fue colocado, uno de los primeros relojes en España, creo que es 1403 el primer reloj que lo pagó la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. El caso es que el reloj que está en la fotografía es del año 1839 y se colocó por un relojero de Segovia que se llamaba Saturnino López en este mismo año, porque precisamente por el paso de las tropas carlistas por la villa de Cuéllar, los realistas se acantonaron en la torre parroquial y los carlistas les hicieron cerco en la parte inferior y les quemaron toda la torre. Fundió con todo esto pues todas las piezas del reloj antiguo, todas las campanas, menos la campana del reloj que era municipal. Entonces por eso tuvieron que hacerse cargo el Ayuntamiento de Cuéllar en su momento, en 1839, como decía, de la instalación de una nueva maquinaria. Y el reloj tan famoso de Cuéllar pues es este último que pueden ver, que le faltan algunas de las piezas, pero que está todavía ahí colocado en esta torre parroquial. También fijándonos un poco en las esferas de reloj, por ejemplo, la que tenemos en la fotografía y haciendo bastante zoom sobre la misma, es la esfera del reloj de la casa Botinis. Ahora sigue vamos a decir que
unas formas muy racionales, muy del siglo XX, pero que en su momento el reloj de Canseco instalado pues tendría seguramente que, vamos a decir que unas agujas estilo francés, estilo quizás Luis XIV, quizás también con puntas en estrella, y una numeración de tipo romano, que era lo que venía instalando este relojero de Madrid, Antonio Canseco. En la parte superior del edificio se corona con una pequeña campanita. Es verdad que visualizándola desde la calle es un poco difícil porque es una campana muy pequeña. En este caso fue hecha para este reloj. Pero la campana fue fundida 2 años antes de la instalación. Entonces quizás esta campana estuviese en su momento en stock, la compró Canseco y la instaló para este reloj de la Casa Botines, porque simplemente en la parte inferior pone Canseco Madrid, relojero Antonio Canseco Madrid, y creo que pone el número de serie E284. Bueno, pues tirando un poco de las nuevas tecnologías y de un mapa de Google, podemos observar en este caso el mapa de las poblaciones en la cual ha habido un reloj o una campana. En este caso es de las campanas que hay en cada una de las poblaciones de Castilla y León. Observando el mapa vemos también pues, que hay diferentes zonas en las cuales pues, no hay poblaciones de entidad que han tenido, reloj en su momento, como por ejemplo pues, puede ser toda la parte superior de la Sierra de la Culebra, en la parte del norte hacia la cornisa cantábrica, partes del interior de Zamora, también partes incluso de la provincia de Soria, y justamente en la franja central de Castilla y León, vamos a decir que en este caso de las provincias entre Burgos, Palencia, Valladolid, Ávila y la provincia de Segovia, ha habido una mayor densidad de colocación de relojes, por lo menos también de campanas. Y por ejemplo, tenemos 2 colores con los diferentes puntos. Los colores que están en color azul son los sitios donde todavía no se han tomado los datos de las campanas, y los de color verde son los que sí que se han tomado. Con todo esto, pues la tesis doctoral que se está desarrollando aproximadamente tiene unas 1100 campanas, en este caso estudiadas, y aproximadamente como unos 500 mecanismos de reloj también inventariados. Esperemos que la presente tesis pues sea expuesta, pues vamos a decir que por lo menos en 2 años, si Dios quiere. Y aquí podemos ver una fotografía el día que se expuso el reloj del archivo histórico, ya bien restaurado, funcionando, como se puede también observar en la misma, en el propio hall del museo, y ahí ha quedado pues para todas aquellas personas que quieran acercarse a observarle aquí en el interior del propio museo. Tampoco, ya finalizando esta ponencia, tampoco quiero dejar de lado 2 restauraciones que han servido de base para adquirir conocimiento de la restauración de los diferentes relojes. Estos 2 relojes que pueden ver en las imágenes son 2 relojes que estaban completamente, vamos a decir que destartalados, estaban oxidados, estaban que no funcionaban, tirados en los campaneros donde fueron recogidos. En este caso pues se hizo una oferta de compra a los diferentes párrocos de aquellos lugares, y con el propósito de ser instalados en el Museo Comarcal de Arte Sacro, que está en la localidad de Peñafiel, en los cuales están estos 2 relojes colocados. El reloj de la izquierda fue el primero que se restauró, 2015-2016. Es el reloj de Fuente el Césped, está en la provincia de Burgos, en la ribera del Duero. Es un reloj que milagrosamente conserva todos sus componentes, aunque las piezas de la maquinaria habían sido literalmente tiradas desde arriba de la torre hacia el suelo. Entonces por eso muchas de las coronas pues tuvieron que ser reconstruidas, muchas de ellas pues tuvieron que ser metidas a presión. Con todo esto pues el reloj se ha colocado en este museo, se ha sincronizado, se ha colocado también una campana, pero como pueden ver pues tiene las diferentes piezas de la época, y tiene todo trabajo de forja. El reloj de la fotografía de la derecha es un reloj un poco más antiguo, es el de Coroña del Conde, también en la provincia de Burgos. Es un reloj de los primigenios, es un reloj de jaula, de los primeros que se hacían en esta primera época. Vamos a decir que desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII aproximadamente se vienen haciendo de esta forma.
y en su momento tuvo un sistema de escape de volante con el árbol y las dos pesas, pero luego en su momento en el 18 ya se cambió con áncora y péndulo. Está también colocado en este Museo Comarcal de Arte Sacro. Y ya finalizando esta ponencia, pues nos despedimos con esta fotografía que es del pequeño reloj de la Casa Botines de León, una vez trasladado. Sí es verdad que está sin restaurar todavía, está en proceso de ello, y detrás del mismo pues podemos observar el castillo de mi localidad, de la localidad de Peñafiel, que es por otra parte donde se han restaurado estos relojes. Finalizando, el patrimonio relojero en Castilla y León es un patrimonio tangible y muy frágil. Es verdad que se han conservado muchísimos relojes de esta época, en muchos sitios tirados, en otros tantos, muchos menos, en funcionamiento. Con el interés de esta tesis doctoral, pues muchas veces vamos a intentar rescatar estos relojes, vamos a poner en valor todo este patrimonio relojero que con el paso del tiempo, la desidia del hombre pues se ha ido perdiendo, y con todo ello pues fomentar y divulgar un patrimonio pues que también corresponde y se debe de fomentar y constituir como patrimonio integrante de todo el patrimonio que tenemos los castellano-leoneses. Muchas gracias.